Letra Nostra. Aquí aprenderemos sobre letras, arte, cultura y sociedad. Con Alex Forzan y Miriam Cereceres. Hola amigos, soy Alex Forzan, bienvenidos a un podcast más para Letra Nostra. Estoy acompañada por mi amiga, la abogada y escritora Miriam Cereceres, a quien doy la bienvenida. Hola Alex, pues muy contenta de estar otra vez en otro podcast más. Vamos a tocar el tema que es, amplio, tan amplio como lo queramos tratar, el romanticismo. Tenemos una idea desde que oímos la palabra romántico acerca de un estado como taciturno de amor, de romance, lo relacionamos con esa palabra, pero el romanticismo es mucho más que eso, que es lo que vamos a discutir hoy. Se puede decir que se sitúa en el tiempo a finales del siglo XVIII, principios del XIX, y nace principalmente en Alemania, en Inglaterra, con este movimiento del Sturm-und-Drang, que más o menos se traduce tormenta e ímpetu, o tormenta y espíritu. ¿Qué nos puedes decir de este movimiento, Miriam? Bueno, este movimiento, Alex, aparte de que es una corriente y que duró muchos años y que ahorita lo vamos a platicar, podríamos decir que persiste hasta el día de hoy. Se dio originalmente para una contrarreacción de lo que fue el neoclasismo. Toda esa corriente neoclásica que duró aproximadamente como 2 siglos, que era un movimiento artístico anterior al romanticismo, en donde hubo una renovación de los valores filosóficos y estéticos, donde lo más importante era la razón. Uh-huh. Entonces, esa corriente anterior al romanticismo era para como cultivar a las personas, ¿no? En donde no había personajes, no había emociones, estaba siempre la objetividad de lo que se veía y lo que se experimentaba. ¿Qué pasa? La historia del romanticismo comienza principalmente con la Revolución Francesa. Por eso estamos hablando que da inicios el romanticismo a finales del siglo XVIII, ¿no? Donde hay una revuelta de ideas, donde empieza el ser humano, el individuo, a ser el importante. Entonces, aquí es donde se empieza a iniciar una corriente nueva, donde las emociones, los sentimientos, las pasiones se encuentran a ser protagonistas. Y el romanticismo no nomás es en la literatura, también en la pintura, es como esta reacción contraria a la razón, en donde ya la razón no es tan importante, sino ahora vamos a enfocarnos en las emociones, en el personaje, en el yo. Que es ahorita lo que vamos a ver con las características. Más que en el nosotros, ¿no? En el nosotros, o en el ellos, en el ustedes. Antes se escribía o se analizaba todo donde la persona, el individuo, el escritor o el autor, el poeta, no era un personaje importante. Es difícil entenderlo, ¿eh? Sí, pero tenemos también que partir de que las corrientes filosóficas o las corrientes artísticas casi siempre son como un péndulo, van entre la razón y los sentimientos, la razón, los sentimientos. Y esta se opone a ese, como decías tú, a ese neoclasicismo que obligaba a pensar como en un yo, pero como parte de una colectividad. Y aquí por primera vez se excluye o se saca ese yo y se vuelve algo importante. Lo individual se vuelve importante, los sentimientos se vuelven importantes. Las pasiones, inclusive los personajes como los niños, la naturaleza. Antes a los niños no eran parte de, se comentaban en las historias, aparecían en el arte, pero no tenían una personalidad propia. Con el romanticismo comienza toda este tipo de personajes a ser importantes. Las personas de bajos recursos. Inclusive el lenguaje cambia, porque en el movimiento anterior, uh-huh, que la corriente neoclásica que existió en Europa era tan racional
que no experimentaban ni siquiera las pasiones como tal. No utilizaban, se quedaba prohibido para escribir un lenguaje que lo consideran vulgar. Tenían sus reglas establecidas, ¿no? Entonces, cuando llega el romanticismo, rompe con las reglas. Inclusive entran personajes como Los Miserables, donde los personajes importantes son la gente de clase baja, donde se le da un protagonismo a los niños, a mujeres desvalidas. Y fíjate que nada de lo que me dices tiene que ver con la palabra que ahorita usamos como romántico. Está distorsionada. Sí, completamente, porque tenemos la idea de que lo romántico es esto, lo amoroso, y no, esto va mucho más allá, va contra esa academia estricta que impuso el neoclasicismo. Aquí ya se trata de romper con esas reglas. No, y lo romántico lo creen como que siempre es algo positivo, y ahorita lo que vamos a ver en las características del romanticismo, sobre todo en el siglo XIX, también entra una corriente del romanticismo donde es totalmente negativa, es misteriosa, donde viene el terror, la parte gótica. Sí, ese ya el renglón las arriba, ¿no? Las situaciones fatales. Ajá. Oye, también algo muy importante que surgió en el romanticismo fueron los héroes. El concepto de nacionalismo. Que hasta la fecha, ¿no? Nos gustan oír las historias de... O sea, la historia de héroes, vaya, podemos hablar a lo mejor de la Odisea, de los antiguos clásicos, ¿no? De esos héroes que existieron en la etapa de los griegos y de los romanos. Pero aquí tiene un enfoque diferente, porque es un enfoque más nacionalista. Acuérdate que siempre surgió todo esto después de la Revolución Francesa, inclusive después de la Revolución de las 13 colonias. Y surge, qué curioso, en Alemania, que era un país que a esas alturas no tenía todavía una identidad nacional, era un grupo ahora sí que de pequeñas naciones entre sí, luchando entre ellos. Por entre ellos. Qué curioso que nace en Alemania. Hay quien se atreve a decir que el romanticismo pone lo que es el canon o la idea que nosotros hoy tenemos acerca de lo que es la literatura. O sea, es nuestro referente más próximo o nuestro referente más importante. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Crees Totalmente de acuerdo. Aparte, la etapa del romanticismo como tal, que cubrió diferentes artes, hasta la arquitectura inclusive, llegó para quedarse. A lo mejor con matices diferentes, con otras tendencias, pero el romanticismo es tan amplio, porque otra de las características del romanticismo que surgieron es que mezclaron géneros. O sea, era tan estricto la forma de escribir o de hacer poesías antes del romanticismo, que ahora el romanticismo es tan amplio que podrías hablar de misterio, puedes hablar de héroes, de personajes pobres, con un lenguaje diferente. Puede usarse inclusive hasta un lenguaje, podríamos decirlo que vulgar, para la época. Acuérdate que también después del romanticismo, ¿quiénes vienen? Lo que habíamos hablado en otro podcast, los modernistas y los poetas malditos. Sí. Pero deriva precisamente de esta apertura, de libertad de expresión, que gracias a eso se va dando más imaginación en las historias y también en la pintura, Sí. Si empieza a comparar cómo a la pintura antes del romanticismo, antes de la Revolución Francesa, al siglo XIX, hay mucha diferencia. Me gustaría que ahondáramos más en las características del romanticismo. ¿Qué te parece si lo hacemos en la siguiente sección? Claro que sí, Alex, encantada. Tu belleza exterior también importa, y Amalia Ferman Salón te ofrece todo lo indispensable para tu arreglo personal. Tintes, maquillaje, uñas, tratamientos, peinados y mucho más. 25 años nos respaldan. Estamos en Avenida 20 de Noviembre 5613, en la Colonia Rosario. Citas al 614-182-1454. Pregunta por los paquetes para bodas y 15 años. Los libros tienen dos olores. El olor a nuevo, que es bueno, y el olor a usado, que es mejor. Librería Lobos. Compramos y vendemos libros y revistas.
Estamos en el corazón de la ciudad de Chihuahua. Calle Libertad 1311. O llámanos al 614-410-6770. También nos gustan los gatos. Hola amigos, soy Alex Forzan en un podcast más para Letra Nostra. Estoy acompañada de Miriam Cereceres. Miriam, no podemos seguir hablando del romanticismo sin hacer este pequeño preámbulo acerca de uno de sus importantes representantes o fundadores, quien es Goethe. Goethe, escritor alemán, nace en Frankfurt en 1749 y nace en una familia burguesa. ¿Por qué quiero hacer esta pronunciación? Porque uno de sus grandes amigos e influencias, que es Schiller, nace en la pobreza. Entonces son estos dos amigos que crecen en situaciones muy diferentes. Schiller desde pequeño luchando por su vida, enfermizo, y en cambio Goethe en el seno de una familia acomodada, educado incluso por su propio padre. Goethe desde joven empieza a frecuentar estos círculos literarios y artísticos de donde se da esta corriente de la que platicamos, la del Sturm und Drang, ¿verdad? Que es de donde nace el género romántico. Se traslada a Wetzlar. Ahí tiene su primera frustración de amor. Es un hombre que tiene tanto amores frustrados como ¿cómo se dice? Pues concedidos, ¿no? Uh-huh. En su vida. Después se casa, se traslada a Weimar y ahí se establece definitivamente. Desde ese entonces y desde su primera frustración amorosa escribe su primera novela, que es esta de los sufrimientos del joven Werther, ¿no? Y desde ahí concibe su obra magna, que es el Fausto. Uh-huh. Desde ahí la empieza a concebir y tiene la oportunidad también de viajar a Italia. En 1794 empieza esta relación importantísima en su vida con Schiller. Y no es sino hasta después de estos años, después de haber concebido el Fausto, que llega a ver la luz, llega a publicarse. Fue tan importante su relación con Schiller que cuando muere Schiller, él se queda tan sacudido que cae en una depresión de la que no se levanta. Y años más tarde pide que lo sepulten junto a su amigo. Así de fuerte era su relación. Y cómo no, si Schiller fue un gran filósofo que puso estos andamios para esta corriente literaria. Schiller pensaba que el hombre estaba olvidando una cosa, que era la importancia del yo, y que lo que más importaba era el objeto útil, o el hombre como objeto útil, y que el arte estaba siendo desplazado por este sentimiento de utilidad que había impuesto ¿quién? Pues el neoclasicismo. Esta reacción, fíjate, estos dos grandes pensadores, dos grandes filósofos, escritores, los dos habían estudiado leyes. Fíjate cómo esta unión de estas dos fuerzas explota en lo que es el romanticismo. Y ahora sí, ¿qué características tiene este movimiento? O esta corriente, no sé cómo decirlo, porque creo que todavía estamos en ella, ¿no? No, de hecho las características las hemos estado comentando desde el principio, ¿no? Como el uso del yo, de hecho escribían casi todos en primera persona, o la gran mayoría de los escritos y de las novelas, precisamente porque expresaban lo que yo siento, lo que el personaje, el que estaba, el narrador que contaba la historia, que pensaba, cómo tenía la percepción de la realidad, todo era totalmente subjetivo, ¿eh? Uh-huh. Entonces, para muchos autores románticos, lo que fue la normatividad académica ya no era una ley, hay un rompimiento de las normas de escritura que viene del neoclasismo, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones también bien importantes, porque hay amores desenfrenados en estas historias, que era lo que ahorita estabas platicando de la vida de Goethe, ¿no? Amores desenfrenados, hay amores apasionados, irracionales,
que antes no tenían cabida de la misma manera que se planteaban con el romanticismo. Cualquiera puede decir, ay, pero qué raro, ¿no? ¿Cómo que antes en las historias o en las novelas, pues siempre el amor ha existido, siempre ha existido las pasiones humanas, bueno, desde la Biblia, ¿no? Uh-huh. O desde la Ilíada y todo eso, pero la forma en cómo lo escriben y cómo se desenvuelve y lo desarrollan, eso viene con el romanticismo, ¿eh? Entonces, siempre, en la gran mayoría en los escritores románticos, si te fijas, hay un destino fatal. Ah, sí, ellos creían que el hombre no podía forjarse con sus acciones, sino que había un destino fatal. Que era un destino, o sea, ¿sí? No soy yo, soy el arquitecto de mi propio destino, no, ya estaba marcado. Exacto. Y en la mayoría morían al final, o morían los personajes que la amada o el amado. Uh-huh. Siempre había frustraciones, como lo que platicabas ahorita de Goethe, o sea, los personajes se enamoraban pero no eran correspondidos. Uh-huh. O cuando te correspondían, o se morían, o les pasaba algo terrible, uh-huh. ¿no? Otra de las características del romanticismo también es la visión de la naturaleza. Sí. La naturaleza se convierte en un protagonista, ¿eh? Y luego uno de los ejemplos es que te puedo decir que ponían la naturaleza de acuerdo a los estados de ánimo. Ah, claro. Por ejemplo, si estaba lloviendo es porque el ambiente estaba triste, ¿no? O el día que se murió el personaje principal había una tormenta. Bueno, pero que no lo vemos hoy en las películas todos los días. Es que el romanticismo queda hasta ahorita, ¿eh? Sí, Que es lo que vamos sí. a hablar en la parte final, Uh-huh. el romanticismo actual y cómo lo ve, que sí ha cambiado, tiene otras matices. Obviamente que estamos hablando del romanticismo del siglo XIX, era más puro, era más nacionalista, Sí, si tú claro. lo quieres ver, Nace que este sentimiento de nacionalismo. es cuando nace, Sí. y ahorita pues se tiene matices muy distintas a Uh-huh. como era antes. Sí, claro. Ahora también hay historias misteriosas y de miedo y de terror, el mundo gótico. Porque empieza estos visionarios, ¿no? O sea, los románticos Uh-huh. tenían visionarios y hablaban por primera vez de las pesadillas, de los sueños. Abiertamente, ¿eh? Sí. Ahora, es algo bien importante porque anteriormente, durante la época del neoclasismo, es bien interesante porque cuando querían decir cosas para revelarse los autores o cosas que parecían prohibidas para la época, siempre había mensajes ocultos. Y ya con el romanticismo lo empezaron a decir abiertamente. Sí. Acuérdate que venimos de una ideología mucho más liberal, que es después de la Revolución Francesa, en donde cada quien quería expresar sus valores y lo que sentía. Es cuando vienen los derechos de las personas, del individualismo y cómo lo vas a desarrollar tú también en el arte a través del romanticismo. Oye, hay un personaje importante que usualmente no lo situamos en esta corriente, pero es Edgar Allan Poe. Oh, es que muchas personas que han leído a Edgar Allan Poe van a decir como que era un escritor o un poeta romántico. Si Edgar Allan Poe es de misterio, es detectivesco, perdón. Entonces es policíaco, es de terror. ¿Cómo puede ser romántico? Bueno, porque el romanticismo también abarcaba eso, que es el miedo. Sí, por primera vez. Por primera vez empiezan uh-huh. a tocar historias de terror, historias donde vienen finales inesperados, góticos. ¿Por qué es romántico? ¿Qué tiene que ver eso? Pues son las emociones. El miedo que te genera una situación, también eso es romántico. Por otra parte, en Inglaterra tenemos en este orden del romanticismo a Lord Byron y tenemos a Mary Shelley con su famosísimo Frankenstein, que bueno, a la fecha es un personaje y actual. Pues, exacto, como de culto, ¿verdad? Y del que se sigue sacando. Y todo viene del romanticismo. Todo viene de ahí. Vamos a seguir hablando de las influencias y cómo llega este romanticismo a impactar a otros países, a otras expresiones artísticas y a México. ¿Qué te parece, Miriam? En Encantada. la siguiente sección lo hacemos. Claro que sí. Tu belleza exterior también importa, y Amalia Ferman Salón te ofrece todo lo indispensable para tu arreglo personal. Tintes, maquillaje, uñas, tratamientos, peinados y mucho más. 25 años nos respaldan.
Estamos en Avenida 20 de Noviembre 5613, en la Colonia Rosario. Citas al 614-182-1454. Pregunta por los paquetes para bodas y 15 años. Porque la historia cuenta, millones de notas, reportajes, artículos, columnas y editoriales están al alcance de tu mano en Impro, información procesada. Impro es una hemeroteca digital única en su tipo y contiene información desde 1976. Impro es la memoria viva de Chihuahua para el mundo. Consúltanos en impro.com.mx. Hola amigos, soy Alex Foursan. Estamos en la tercera sección de este podcast, Letra Nostra. Estoy acompañada de mi amiga, la abogada y escritora Miriam Cereceres. Hola Miriam. Hola, Seguimos Alex, aquí con este tema apasionante que es el romanticismo. Tuvo un gran impacto no nada más en Inglaterra y en Alemania, sino que en otros países. Impactó, quizá no con la misma fuerza ni con las mismas características. También llegó a México, también llegó a otras expresiones artísticas. La ópera, por ejemplo, en lo que es la escultura no tanto, pero sí en la pintura, con pintores como William Turner, que a mí me encanta su obra. En la música, bueno, yo ya voy a tener que confesarme romántica, ¿verdad? Porque fíjate, Beethoven, Chopin, Wagner, Brahms, son así como que mis consentidos, mis favoritos. ¿Y por qué digo que no quiero admitirlo? Porque tenemos esa idea, y todavía no la acabamos de entender, que romántico no es malo, que romántico no es cursi. ¿Verdad? Cuando tú me dices, me dices, es que eres romántica, eres idealista, y yo lo tomo así casi como, no quiero serlo, pero es que es mucho más allá, ¿verdad? De eso, sí, claro. Abarca muchas expresiones. No quiero dejar de leer cómo impacta en España, y impacta, fíjate, en autoras mujeres, Uh-huh. Pero no quiero dejar de leer de Gustavo Adolfo Bécquer, porque creo que resume muy bien esta ideología. Dice, yo soy ardiente, yo soy morena, yo soy el símbolo de la pasión. De ansia de goces mi alma está llena. ¿A mí me buscas? No es a ti, no. Mi frente es pálida, mis trenzas de oro. Puedo brindarte dicha sin fin. Yo de ternura guardo un tesoro. ¿A mí me llamas? No, no es a ti. Yo soy un sueño, un imposible, vano fantasma de niebla y luz. Soy incorpórea, soy intangible. No puedo amarte. Oh, ven tú. Este poeta que busca lo difícil, lo imposible, el sueño, lo onírico. Esto es el romanticismo, ¿no? Sí, es el romanticismo en su estado más puro, y lo puedes leer en este poema, ¿no? ¿Y cómo llega? Y habla en primera persona, ¿sí? Si te fijas, y lo que siente y lo difícil que se le ponen las cosas, que es parte del romanticismo. Y la corriente se acomoda al yo y se acomoda a la poesía, ¿no? Sí. ¿Cómo impacta en México, Miriam? Fíjate, en México llega obviamente también esta corriente de Francia, pero crea sus propias características, porque la corriente del romanticismo en México llega principalmente después de la independencia de México. Uh-huh. Ya cuando México se encuentra como una nación, y precisamente volvemos a lo mismo. Como tiene muchos aspectos nacionalistas esta corriente del romanticismo, le quedó perfecto a los mexicanos y a la época. Uh-huh. Entonces, se adaptó el romanticismo a las circunstancias que estaba viviendo México. Y es algo bien importante, no surge como una contracorriente del neoclasicismo, no. Al contrario, es una corriente que se adapta a todos los que estaban, a los pensadores, escritores, artistas de la época, en contra de la colonia, en contra de todo lo que venía de España. Entonces, esto lo toman, lo que viene de Francia o de lo que viene de Alemania, sobre todo de Francia en aquella época, y lo incorporan a las circunstancias que se vivía aquí. ¿Cuáles eran esas circunstancias? Simplemente querían enaltecer la nación mexicana, quitar todo lo que había de España o todas las ideas, y hacer fuerte las costumbres y la ideología
estrictamente de México. Sí, porque se nos había pasado esta característica del romanticismo, que es el regreso a tus orígenes, o al folclore, ¿no? El folclore, las costumbres, la idiosincrasia del pueblo, pero del pueblo original, no de los que vienen de otras partes, ¿no? Entonces, eso es bien importante considerarlo, de ¿Qué primera autores mano. tenemos? Fíjate, es bien importante porque el precursor de esta corriente en México se llamaba José Joaquín Fernández de Lizardi, quien escribió en una revista de aquella época, que precisamente él fue su creador, que se llama El Pensador Mexicano, en donde había muchos artículos críticos al gobierno colonial. Pues como era un rechazo total a lo que fue la colonia, pues empiezan a hacer sus poemas, sus escritos y aquellos escritos de protesta, que son parte del romanticismo, pero del romanticismo mexicano, ¿no? Sí. Y bien interesante porque este señor José Joaquín Fernández de Lizardi fue el primer escritor de una novela mexicana que se llamaba El Periquillo Sarmiento. Fue la primera novela, ya como nación, ya como pueblo, ¿no? Sí. También la literatura del romanticismo mexicano fue impulsada a partir de una academia también en México que se llama la Academia Letrán en 1836. Y esta se prolongó durante muchos años, ¿no? El romanticismo en México, como se conocía, llegó hasta la Revolución Mexicana. O sea, fácil duró 100 años. Se extendió en el tiempo. Se extendió en el tiempo. Hay muchas variantes porque también en la época del Porfiriato tiene otras características el romanticismo, donde ya hablaban mucho también de la cultura, de la gente culta. Eran ya al romanticismo de Europa tenía diferencias importantes. Fue un romanticismo mexicanizado. Es lo que yo te digo acerca de esto que hablas de la cultura. O sea, esto es el romanticismo y esta mirada que nosotros damos hacia atrás, hacia todos estos autores, es una mirada como de cultura. O sea, está metida el romanticismo en nuestra cultura de hoy. Y tú consideras una persona culta que ya leyó el Fausto, que ya leyó Los Miserables. O sea, eso tenemos nosotros. Porque es como te digo, nuestro antecedente más querido, más cercano. No te vayas lejos. Actualmente, si vemos el romanticismo en la actualidad, obviamente tiene otras matices. Sí. En las redes sociales todos somos románticos. Ah, sí. Porque hablamos en el yo. Hablamos en lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creemos, expresamos nuestras emociones. Hasta lo más absurdo como lo que comí hoy y lo que me vestí hoy. Sí, o sea, el individualismo con las redes sociales está más fuerte que nunca. Sí. O sea, lo importante es lo que yo siento y lo que yo pienso, aparejado a la libertad de expresión que siempre la estamos defendiendo. Sí. Eso viene del romanticismo. Sí. Y lo hacemos sin pensarlo, Lo hacemos porque como que ya todo el mundo lo hace, se nos hace muy natural. Sí, pero es increíble que hubo épocas que la forma de expresarse o de ser o la personalidad no era así. No, porque yo era casi como un delito, como un pecado, como algo. O sea, primero había que pensar en los demás. Lo más importante es Dios, lo más importante es la nación. Después yo. Y aquí no. Fíjate. Aquí es yo voy primero. Claro, un reflejo importante en México en el siglo XIX fue nuestro poeta Manuel Acuña. Así es. Es un digno representante del romanticismo en México, ¿no? Por aquí tengo un poema, si lo podemos leer, ¿qué te parece? Sí, claro. Sí. Dice: ¿por qué te miro así tan abatida, pobre flor? ¿En dónde están las galas de tu vida y el color? Dime, ¿por qué tan triste te consumes, dulce bien? ¿Quién? El delirio devorante y loco de un amor que me fue consumiendo poco a poco de dolor, porque amando con toda la ternura de la fe, a mí no quiso amarme la criatura que yo amé. Y por eso sin galas me marchito, triste aquí, siempre llorando en mi dolor maldito, siempre así. Habló la flor, yo gemí, era igual a la memoria de mi amor. Bueno, el hombre hablando con una flor, y la flor le dice: ¿por qué te marchitas? Porque no me amas. Ajá, el amor frustrado. El amor frustrado. Y lo vemos hasta en la música, en las canciones, volviendo a México. Lo vemos en todo el romanticismo, por eso es bien importante saber de dónde viene, por qué se originó,
¿Cuáles son las raíces del romanticismo y por qué lo seguimos viviendo? ¿Y por qué tratamos este tema, verdad? Porque es importante, porque está todavía muy Porque metido todos entre tenemos nosotros. algo romántico en el fondo o no tan en el fondo. Gracias, Miriam, por Gracias, acompañarme Alex. en todas estas reflexiones y, bueno, gracias a ustedes también por escucharnos hasta este punto. Hasta la próxima, Miriam. Hasta pronto.